El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en el 106.9 FM de Radio Universidad en este programa Espacio Electoral que cada lunes y cada martes les traemos también por Facebook y todas nuestras plataformas digitales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Aquí donde les presentamos temas que tienen que ver con educación cívica, con participación ciudadana, con democracia y todo lo que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles. Y hoy se encuentra con nosotros una persona que viene a hablarnos sobre derechos humanos. Él es el doctor Eliseo Muñoz Mena, quien es catedrático y coordinador de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, doctor, viene desde muy lejos, desde el sur de Chiapas hasta acá, hasta el norte, aquí para hablarnos de derechos humanos. Y pues bueno, aquí lo tuvimos en el Instituto Estatal Electoral y también lo tuvimos en la Universidad La Salle. Primero fue la conferencia Derechos Humanos, una necesidad del siglo XXI. Coméntenos qué fue lo que pasó en esta conferencia, cuáles fueron los temas que se trataron, cómo le fue en esta conferencia. Ok, muchas gracias por la entrevista y de antemano también agradecer al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por todo el recibimiento y sobre todo por todas las facilidades para que se llevara a cabo este evento. Pues bien, como lo comentas, en la Universidad de La Salle impartí la conferencia Derechos Humanos, una necesidad del siglo XXI y compartí algunas experiencias con funcionarios, servidores públicos del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal Electoral de Chihuahua y por supuesto también con alumnos de licenciatura en Derecho. Pues prácticamente la temática de la conferencia consistió en hacer una relatoría de todos los antecedentes que existen en materia de derechos humanos, tanto en el plano universal como hicimos un recorrido breve también por tópicos relacionados con derechos humanos en las constituciones políticas de nuestro país desde 1812, 1814, la Constitución de 1836, 1843, la de 1857 y finalmente nuestra Constitución de 1917. Pero en este sentido, cabe recalcar que la idea de hacer ese recorrido histórico en el ámbito universal y en el ámbito constitucional de los derechos humanos es en primer lugar dejar patente que todo el tema relacionado con el reclamo de libertades, de derechos humanos y derechos fundamentales es un tema histórico. Desde la existencia misma del Estado como institución jurídica que representa el poder político, ha habido esa paridad entre el pueblo que reclama el ejercicio y el reconocimiento de sus derechos y por otra parte el Estado representado por el poder político, por el gobierno, por la monarquía, que prácticamente es el ente que se resiste o que no desea, tutelar estos derechos humanos. Entonces, eso lo apreciamos desde el punto de vista histórico, ese choque entre pueblo y entre gobierno y esa lucha que prácticamente existe hasta nuestros días. Y también, sobre todo, reflexionar que si bien es cierto hay resistencia por parte del Estado para el reconocimiento de nuestros derechos humanos, también debe existir en nosotros como personas, como sociedad, esa toma de conciencia de que los derechos humanos forman parte de nuestra vida diaria. Incluso reflexionar también que el tema de los derechos humanos no es un tema exclusivo no es un tema jurídico, sí es cierto, repercute en el ámbito jurídico, porque prácticamente a través del derecho se han reconocido los derechos humanos y a través del derecho se hace valer. Pero finalmente los derechos humanos tienen que ver con valores, con principios, el bien común, la justicia, la verdad, el respeto fraternal que tiene que existir entre nosotros como sociedad. Entonces, hicimos hincapié en que en el tema de los derechos humanos se requiere fundamentalmente el trabajo de nosotros como personas, como sociedad,
y por supuesto también la exigencia hacia las autoridades del Estado, quien tienen finalmente la obligación de tutelar estos derechos. Hablaba de que se ha hecho una lucha por muchos años, desde la historia, muchos años, ¿no? En cuanto a los derechos humanos, la humanidad ha luchado por sus derechos, ¿no? Pero también hacía una reflexión de que tantos años de lucha y todavía siguen violándose los derechos humanos de las minorías, de las etnias y de todos los grupos que pudieran ser diferentes a la mayoría, ¿no? Así es, sí, y en ese sentido precisamente reflexionábamos de que no es entonces un tema jurídico, no es un tema que tenga que ver con que sigamos nosotros redactando o promulgando protocolos, principios, declaraciones. Considero que el tema va más allá y que tiene que ver con nuestra formación como personas, ¿no? Y en ese sentido sí considero que la labor que se debe de realizar en la casa y el acompañamiento con las instituciones de educación, sobre todo primaria, es fundamental, ¿no? Es fundamental el rescate de los valores como personas y como sociedad. Entonces sí considero que ahí puede radicar, o más bien ahí radica el éxito que se deba tener en tema de los derechos humanos. No verlo tanto estrictamente como un enfoque jurídico, no es un tema jurídico, es un tema de derechos, un tema de normas jurídicas, no. Es un tema de cambio de conciencia, es un tema que tiene que ver con la sensibilidad que debemos tener todos como personas para precisamente vivir fraternalmente y armónicamente como sociedad. Usted habla de este choque entre el Estado y el pueblo, ¿no? Así es. Entre las personas que habitamos en un país. Sí, en un territorio determinado. Y el Estado, ¿no? Que son los gobernantes. Pero bueno, más allá de ese choque también, últimamente vemos un choque también entre individuos, ¿no? O sea, estamos chocando, creo, mucho las personas que no somos iguales, ¿no? Por ejemplo, recientemente estamos viendo las manifestaciones feministas, ¿no? Y estas manifestaciones han puesto a las personas con diferentes opiniones, ¿no? Unas personas dicen que están a favor de que se manifiesten y de la forma que quieran manifestarse, y otras personas están condenando estas manifestaciones que dicen que son muy violentas, ¿no? ¿También se da este choque entre individuos? Sí, indudablemente que sí. Y en ese sentido me gustaría compartirles parte de una reflexión que deriva de un texto, de un tratado internacional, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y que es retomado en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y más o menos refiere que hace un pronunciamiento en el sentido de que todos los hombres nacen libres en derechos y en igualdad. Y puntualiza que dotados de razón y conciencia deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese enunciado a mí el mensaje que me deja es que hay un pronunciamiento de reconocimiento de derechos humanos a favor de las personas, pero también es cierto que las personas en lo individual y en lo general, viviendo en un ámbito dentro como sociedad, debe de asumir ese compromiso de asumir una postura con razón, con conciencia, y sobre todo esa parte, ¿no? La de que exista fraternidad entre nosotros. Y digo esto porque partíamos entonces de que la lucha ha sido eterna, ¿no? Pueblo y gobierno. Pero pareciera que ahorita, además de esa lucha en su conjunto de pueblo-gobierno, la sociedad también se está polarizando, porque en efecto hay sectores de la sociedad que reclaman determinado ejercicio de derechos acorde a circunstancias muy particulares. Hablemos de feminismo, ¿no? O de un feminismo extremo. Las corrientes que tutelan los derechos LGBTI, por ejemplo, bueno, ya le agregaron más incisos. Entonces son sectores de la sociedad que, si bien es cierto, reclaman la tutela de sus derechos, y por supuesto que es muy legítima la postura,
partimos de que finalmente todos tenemos una condición de igualdad como seres humanos y ante el propio Estado, pero lo cierto es que está habiendo una especie de exceso, ¿no? En esa búsqueda de equilibrio, pareciera que ahora la lucha la estamos gestando la sociedad misma. Y es muy conocido también de que el ejercicio de un derecho propio siempre va a terminar o va a tener como límite los derechos de los demás, del que está enfrente. Y en ese sentido cabe aclarar que también es importante que estos excesos o estas exigencias de derechos que muchas veces salen de control, podríamos decir que de cierta manera se justifican, ¿no? Porque si hay un hartazgo, feminicidios, muertes por razones de género o de odio. En esa parte considero que se legitima la petición. Tal vez la parte que ya nos está causando problemas es que luego hay una especie como de generalización. Resulta que la postura que se tiene es de que, por ejemplo, pues todos los hombres son feminicidas, todos los hombres son violadores. Entonces sí creo que habría que cambiar el discurso y reconocer que, si bien es cierto, vivimos en una sociedad compleja donde se violan derechos humanos, pero pues no son, es decir, ni todos los hombres son lo peor que pueda existir sobre la tierra, como si hablamos también del gobierno. O sea, es decir, es muy común determinar que los gobiernos, presidentes municipales, diputados, senadores, ejercen acciones muchas veces en contra de pero obviamente tampoco, todas las autoridades tampoco violan derechos, ¿no? Entonces, sí, puntualizar esa parte de que no haya una generalización, porque finalmente lo que estamos creando es una polarización entre nosotros como sociedad. Hay un choque, y usted lo decía, hay quienes están a favor y quienes están a contra. Ahora bien, creo que ahí lo que se está saliendo de control es la forma de ejercer los derechos. De mi parte, en lo personal, por supuesto que debe de existir el respeto de unos hacia otros, y si bien es cierto en esa exigencia de respeto, podríamos decir que hay daños materiales, yo creo que desde mi punto de vista pasaría a un segundo término, a un segundo plazo, el que pinten un ángel de la independencia o el que destruyan incluso un edificio, ¿no? Habría que ver ya cuál es ese sentir, ese hartazgo de la sociedad para tomar esas conductas. Así es. También presentó usted un libro que se llama Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Coméntenos cuándo escribió este libro, de qué trata es el texto. Bien. General. El libro prácticamente, la primera edición se publicó en septiembre del 2016. Actualmente ya está en circulación una segunda edición del libro. Lo publicó Editorial Flores de la Ciudad de México, y principalmente el libro versa sobre todo el contenido del artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional sufrió muchas modificaciones a partir de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011, por la cual se reconoce, es decir, los derechos humanos prácticamente surgen en el ámbito del derecho internacional. Vaya, no es producto de nuestro sistema jurídico los derechos humanos, y tampoco de un Estado en lo particular. Los derechos humanos prácticamente se formalizan en 1948, cuando se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y precisamente es el resultado de todas esas opresiones, de esa humillación, de esos grandes crímenes de odio que han existido en la humanidad y que se puntualizaron mucho en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Digamos, esa es la consecuencia de que exista, o de que estemos hablando tan constante y permanentemente de los derechos humanos, es una respuesta a toda esa faceta negativa que ha existido en la historia de la humanidad. Pues bien, nosotros prácticamente, a pesar de que los derechos humanos surgen en 1948, nosotros reconocemos en nuestra Constitución Política Mexicana a los derechos humanos y a las garantías para su protección a partir del 2011. Pero el corazón de esa reforma constitucional radica en el artículo primero constitucional. Entonces, lo que nosotros hacemos en este libro es, digamos, hacer pedacitos
el primero constitucional, e ir comentando e ir haciendo algunos señalamientos de todas y cada una de esas instituciones novedosas a partir del 10 de junio del año 2011, y que incluso todavía están en proceso. Muchas instituciones se están construyendo todavía se están generando, ya están en el texto constitucional, 8 o 9 años llevamos, pero todavía se están construyendo, por una parte. Y por otra, pues también el libro prácticamente surge, digamos que es una consecuencia de que imparto la materia en la Facultad de Derecho, y me vi, digamos, en la necesidad de crear un instrumento que me permitiera darle forma a ese contenido de la reforma constitucional, y también pues con fines de divulgación, porque si hay algo que también es importante que comentemos, es de que prácticamente no existe una cultura en materia de derechos humanos. Las personas desconocen sus derechos humanos, es decir, la sociedad está poco informada en esos temas. Entonces el hecho de escribir al respecto implica pues crear una herramienta que de primera mano le pueda servir prácticamente a cualquier persona de la sociedad, lo decía antes, ¿no? Y en ese sentido, el día miércoles 21 de agosto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, consejeros electorales y un catedrático de la Facultad de Derecho realizó la presentación del libro de mi autoría en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral. Y prácticamente tuvieron a bien llevar a hacer del conocimiento del público que estuvo presente algunas reflexiones en torno precisamente al contenido de este libro. Usted vive en Chiapas, un estado pluricultural, donde hay muchas etnias indígenas. ¿Cómo está el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios, tanto en Chiapas como en general en México? Mire, es un tema de antemano relativamente complejo, incluso desde el punto de vista constitucional, aunado a que en el artículo primero hay una declaración de reconocimiento de derechos a favor de todas las personas, y todas es todas, en el amplio sentido de la palabra. Habría que puntualizar que también existe en nuestro sistema jurídico el artículo segundo de la Constitución Política Mexicana, donde de antemano se reconoce que la nación mexicana es multicultural, es pluricultural, y se establece el reconocimiento a los sistemas normativos indígenas. En lo que hace a San Cristóbal de las Casas Chiapas, que es donde radico, pues prácticamente, como usted lo decía, es una ciudad donde convergen muchas etnias de todo el estado, incluso de algunos otros estados de la República, pero en el cual considero que el respeto hacia los derechos humanos, podríamos mencionarlo así, es un tanto moderado. O sea, sí hay una cultura de respeto a los derechos de los pueblos originarios. Considero que sí hay avances. Hace unos meses se llevaron a cabo elecciones con base a usos y costumbres en el municipio de Uxchuc, Chiapas. Incluso fue derivado de una resolución del Tribunal Federal Electoral. Se hizo ese ejercicio democrático, tuvo buenos efectos, y en general incluso San Cristóbal regularmente es centro de foros, de conferencias, de ponencias, de posturas en torno al tema de los derechos originarios. Y me atrevo a decir que es una especie de referente incluso a nivel nacional. Indudablemente que falta mucho por hacer. Incluso allá hay una frase que muchas veces se utiliza hablando precisamente de esa polarización que existe, ¿no? Es decir, por una parte se pugna por el respeto de los derechos de los pueblos originarios, pero por otra parte de pronto hay también un exceso en el ejercicio de esos derechos, y Chiapas en ese sentido es también referente. De pronto decimos, no, es que no son usos y costumbres, son abusos y costumbres, porque en aras de la tutela o de salvaguarda de esos derechos de los pueblos originarios, muchas veces se choca con el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos de otras personas.
Entonces, esos excesos finalmente rompen con ese equilibrio que se busca, pero finalmente eso es parte, digamos, de esa sociedad dinámica en la que vivimos, ¿no? Digamos que muchas veces esa puede ser la parte negativa, ¿no? De cuando hay un empoderamiento de determinados grupos de pueblos originarios que pueden redundar luego en un exceso, ¿no? En Chiapas se vive algo al respecto, ¿no? Entonces sí, ahí la labor del Estado tiene que ser en el sentido de que el límite de establecer, ¿no? Y puntualizar que el límite del ejercicio de las personas, de los pueblos originarios, tiene que ser el respeto de los derechos humanos de las demás personas, ¿no? Digamos que esa es la parte negativa, no es general, son casos muy específicos, pero que al menos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es muy latente. Al menos, digamos, la sociedad mestiza, por decirlo de esa manera, resiente esa parte, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues es que si yo tengo un conflicto con alguien de un pueblo originario, pues resulta que yo ya estoy en desventaja, ¿no? Que no debería ser lo correcto, porque lo idóneo sería que tanto un sistema normativo indígena o derechos de pueblos originarios pues convergen, ¿no? Que comulguen con el sistema jurídico y que finalmente se haga justicia, ¿o no? Que se procure justicia sin que tenga que existir ese desbalance, de ese desequilibrio. Entonces creo que el gran reto como sociedad, en el ámbito que sea, siempre va a ser que ese desequilibrio que en algún momento existe, valga la expresión, se equilibre, ¿no? Pero luego parece que luego la balanza, estábamos así, de repente estamos así, y la parte importante es tratar de que haya ese equilibrio y que la balanza no esté ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sino a favor de los derechos humanos, a favor de la justicia, a favor de la verdad, a través de que se privilegie pues el bien común. En ese camino al respeto a los derechos humanos, muchas instituciones han tomado acciones afirmativas en cuanto a, por ejemplo, poner candidaturas de mujeres, poner espacios para etnias o personas que pertenezcan a algún grupo indígena. ¿Usted cómo ve estas acciones afirmativas? ¿Cree que son necesarias? ¿Cree que son útiles? ¿Que sí llevan a un mayor respeto de los derechos humanos? Y bueno, y vamos más allá, ¿no? ¿Cree usted que estas acciones afirmativas también deberían de tomarse en otros grupos como es la LGBT, como son las personas con alguna discapacidad? Mira, indudablemente que históricamente han habido grupos que actualmente llamamos vulnerables, ¿no? Comunidad LGBTI, mujeres que históricamente han sido discriminadas, basadas en estereotipos. Entonces considero que la paridad, ¿no? Que como comúnmente se le denomina, la paridad por supuesto que es necesaria y es loable, ¿no? Porque son grupos que históricamente han sido oprimidos y que no existe otra forma de redimir, digamos, esa discriminación o esa opresión, si no es que tengan un papel dentro del ámbito social, llámese político, jurídico, económico, social, cultural. En tal sentido, considero que el empoderamiento o el que esos grupos vulnerables sean representados dentro de diversos sectores de la sociedad, por supuesto que es loable, ¿no? ¿Por qué? Porque eso abona, insisto, al reconocimiento de los derechos de los cuales han sido privados. Por supuesto que la tarea es un tanto difícil. En la práctica, la pretensión jurídica es correcta. Hay un refrán popular, ¿no?, que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto, me parece, está en la materialización. Pueden haber fallas en el camino, pueden haber algunas desviaciones, pero pues es un costo que considero se debe de pagar, porque no hay otra manera de saber si algo va a funcionar o no hay otra manera de empoderar si saber si el hecho de que las mujeres ocupen cargos públicos va a funcionar o no, y que debe de funcionar si no se materializa.
creo que ahí nada más habría que puntualizar que el límite tiene que ser el respeto hacia el que está enfrente, sea que pertenezca a ese mismo grupo vulnerable o sea que no pertenezca al grupo vulnerable, pero siempre el límite tiene que ser el que está enfrente de mí. Y en el ejercicio de ese límite, de ese respeto, considero que podemos tener una sociedad más justa, más equilibrada. Y estamos en ese proceso, ¿no? de lograr un equilibrio. Parece un sueño muy utópico, ¿no? Pero usted hace una recomendación muy importante, ¿no? a las personas para vivir en fraternidad o en sororidad, como llaman también. Como se llaman también. En el tema de mujeres, ¿no? Femeninos, ¿no? ¿Cuál es esta recomendación como individuos? Pues como individuos considero que, insisto, es tomar conciencia de que se requiere un cambio en nuestra sociedad, pero tomar conciencia desde el plano individual, ¿no? Tal vez asumir una postura de sensibilidad, una postura humana, ¿no? ¿Por qué? Porque luego tenemos ya otros temas que tienen que ver con la globalización, con el uso de tecnologías, con los superfluos que nos hemos convertido como seres humanos, ¿no? Mi recomendación es, como persona, como parte de una sociedad, es que asumamos precisamente que asumamos esa razón, esa conciencia de que vivimos en un mundo donde convergen muchas ideas, donde somos diferentes, pero finalmente esas diferencias nos tienen que ayudar a vivir mejor. O sea, el hecho de que usted sea diferente que mi persona no implica que usted sea discriminado, que usted sea de allá y yo sea de acá. Más bien, tomemos algo de su diferencia con la mía y construyamos algo nuevo para vivir en una sociedad mejor. Entonces, yo considero que es muy importante el rescate de valores, o sea, el respeto, la hermandad, la fraternidad, el bien común, la justicia, para que aspiremos a vivir mejor. Si seguimos tal vez con esa postura mercantilista, esa postura materialista, creo que no vamos a llegar a un buen término. Bueno, doctor, pues yo le agradezco mucho la entrevista y le agradezco también que usted sea una persona que divulgue los derechos humanos tanto en la universidad en la que usted es catedrático y pues bueno, también por medio de este libro que ya dijimos se llama Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Gracias por estar aquí con nosotros en Chihuahua en Espacio Electoral. No, a ustedes por la entrevista y por tan amena charla. Pues bueno, seguimos aquí en el 106.9 FM de Radio Universidad. Es todo por hoy. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.